Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 24 de abril. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión denominado Administración de Riesgos, la clasificación de los riesgos. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco su participación en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Eh, el canal se denomina Cursos Findes, como muestro en esta proyección, Cursos Findes sin espacio y es de muy sencilla localización. Asimismo, comentarles que en este canal encontrarán aproximadamente 450 webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas relacionadas en el ámbito de los negocios y abordan tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Me acompaña el profesor Eduardo Gómez Márquez, especialista en Findes en esta materia. Será él quien conduzca el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Eduardo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, don Emilio, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, jóvenes. La verdad es que es un honor y un placer volver a estar aquí con ustedes y el que se me sigue invitando para poder compartir temas muy valiosos, temas muy importantes y temas que hoy en día pues verdaderamente están quizá afectando muchas organizaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, déjenme nada más aquí voy a empezar a compartir mi presentación, nada más denme un segundo. Perfecto. Y listo. Ahora sí, nada más. Espero que si me pueden confirmar, por favor, que estamos viendo la presentación, se los voy a agradecer muchísimo. Correcto. Perfecto, muchas gracias, don Emilio. Entonces, este tema es muy interesante. Evidentemente es acerca de lo que es la gestión de riesgos, la administración y gestión de riesgos, y muy en particular el tema relacionado o vinculado con las diferentes clasificaciones o tipos de riesgos que existen. Déjenme platicarles, y esto va a ser muy valioso. Es importante entender y comprender nada más hasta cierto punto, digamos, haciendo una pequeña remembranza y un pequeño recordatorio de lo que es un riesgo. ¿Para qué? Para que con base en eso podamos empezar literalmente a ver todos los tipos diferentes de riesgos que habitan o que coexisten en una institución. Básicamente se le denomina como el riesgo inherente, es inherente a la operación. Evidentemente va a haber riesgos muy significativos y típicos, específicos tuyos, dependiendo de la empresa o del giro o del sector en el que te andes, y va a haber otro tipo de riesgos diferentes que van a tener pues diferentes empresas, ¿no? Por eso es muy relevante que podamos aprender cuántos y cuáles son los diferentes tipos de riesgos que podemos encontrar en una organización. Déjenme platicarles, pensando un poco en la definición de riesgos. De repente hay alguien que dice, oye, riesgo es la posibilidad de que algo suceda. El riesgo es la posibilidad de que algo suceda y que además pues tenga un impacto en los objetivos del negocio. Básicamente, bueno, por supuesto que la posibilidad de sufrir alguna pérdida o un daño. Pensando en una de las principales metodologías y marcos integrados, que son los que utilizamos constantemente aquí en Findes, que es el marco de COSO, el marco integrado de control interno, básicamente el riesgo es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento y este evento pueda afectar adversamente o de forma negativa el logro de los objetivos. Por ahí les preguntaría, y el riesgo, digo, Eduardo, ¿y si un evento lo afecta de manera positiva, sigue siendo un riesgo? No. Básicamente, si un evento lo afecta positivamente a la empresa, se convierte en una oportunidad. Sin embargo, cuando un riesgo, digo, perdón, cuando un evento afecta adversamente el logro de los objetivos, se convierte en un riesgo. Vamos a ver los diferentes tipos de riesgos a los cuales nos podemos enfrentar y encontrar todos los días en nuestra organización. El primer riesgo es bien importante entender que dependiendo del tipo de institución, dependiendo del sector, va a haber una clasificación diferente. Por ejemplo, y de manera muy rápida, si habláramos, por ejemplo, de los bancos o las instituciones de crédito, principalmente ellos hablan
de un concepto de riesgo que se llama riesgo discrecional y riesgo no discrecional. De hecho, la clasificación empieza diciendo que va a haber riesgos que son cuantificables y riesgos no cuantificables. Entre los riesgos que son cuantificables encontramos los riesgos discrecionales y los no discrecionales. Entre los discrecionales vamos a encontrar el riesgo de mercado, crédito y liquidez. Entre los riesgos no discrecionales vamos a encontrar el riesgo operativo, el legal, el tecnológico, y entre los no cuantificables, que luego a veces tiende a costar mucho trabajo cuantificar esos riesgos, encontramos el riesgo estratégico, el riesgo de concentración y el riesgo reputacional, ¿no? Perdón, el riesgo de concentración sigue siendo uno de los riesgos discrecionales. Entre los no cuantificables, el riesgo estratégico y el riesgo reputacional, que muchas veces, inclusive después de haber gestionado los riesgos y no tener como la capacidad de poderlos gestionar, es decir, prevenirlos, detectarlos y disuadirlos, hay que empezar a pensar en estos tipos de riesgos, ¿no? Como los estratégicos o los reputacionales. Vamos a empezar por los primeros, que en una clasificación normal, porque claro, evidentemente podemos encontrar una clasificación, por ejemplo, si me meto con una aseguradora, pues voy a tener riesgos de suscripción, riesgos actuariales, riesgos técnicos. Entonces, les comento que dependiendo de en dónde y en qué sector me encuentre, pues voy a tener diferentes tipos de riesgos. Los más significativos y genéricos o generales que vamos a poder encontrar en cualquier organización son los que yo les traigo a continuación. Vamos a ver en pantalla el primero, que es el riesgo operativo. Este se puede considerar tanto el riesgo operativo, el legal y tecnológico, provienen de lo que es el riesgo llamado también no discrecional o riesgo operacional. También es la forma en que se conoce. No busco confundirlos, solamente que si alguien viene o proviene de un banco, pues evidentemente le van a estar hablando de los riesgos no discrecionales. Ya les estaré platicando un poco con más calma y durante el curso por qué se le llamó discrecional, por qué no discrecional y estos términos muy interesantes, sobre todo para la banca. El riesgo operacional o el riesgo operativo básicamente es el riesgo o refleja una pérdida. Este riesgo operacional básicamente es la probabilidad de que una empresa sufra una pérdida potencial. Evidentemente el riesgo es la posibilidad de que algo suceda. Básicamente el riesgo operacional es la pérdida potencial derivado de las deficiencias o fallas en los procesos operativos, en la tecnología de la información, en los recursos humanos y en cualquier otro evento externo adverso relacionado con la operación. Casi el 90% de los riesgos que vamos a encontrar en una compañía son riesgos operativos, es decir, derivados de errores humanos o fallas por parte del humano. Voy a pensar rápidamente que el humano venga desvelado, cansado, venga con algunos problemas en su casa, venga con una situación económica o problemas maritales, pues evidentemente eso puede provocar una gran cantidad de errores. Nos vamos a encontrar con procesos mal diseñados, pensando en los procesos o políticas mal diseñadas, mal ejecutadas, de forma incompleta o inclusive que se omitan. Por ejemplo, el hecho de que tú omitas el que lleves a cabo un proceso puede afectar significativamente pues a la empresa, va a generar eventos de pérdida, va literalmente a generar lo que se llaman incidencias o eventos de pérdida. Cuando un riesgo se materializa, se convierte en un incidente o en un evento de pérdida. Por ejemplo, podemos llegar a perder clientes, podemos llegar a perder negocios, simplemente por una mala gestión o porque dejamos que el riesgo operacional nos gane. Por eso es importantísimo establecer actividades de control. Pero ese es otro tema y eso tiene que ver mucho con la implementación de una buena gestión de riesgos e inclusive con la evaluación de la efectividad de los controles internos. Finalmente, el riesgo operacional también está caracterizado por fallas en los sistemas o fallas, por ejemplo, en el tema del hardware o el software, que por ejemplo se caiga un sistema, intermitencia de los mismos, que haya un tema de se saturó la información, que hay una base de datos y entonces se satura el sistema, pues evidentemente son riesgos operacionales. Finalmente, eventos externos. Aquí puede haber eventos tanto provocados por la naturaleza o provocados por el hombre, como por ejemplo cuestiones regulatorias, que de repente viene una nueva regulación externa y entonces eso nos puede afectar. O por ejemplo, el tema de lo que son terremotos, temblores, tsunamis, desbordamiento de ríos, huracanes, sismos, todo lo que es lava volcánica o todo lo que puede ser un desastre natural, se considera como parte del riesgo operacional.
Tenemos además el riesgo legal. El riesgo legal, este está bien interesante. El riesgo legal se va a caracterizar básicamente en dos formas. El riesgo legal se caracteriza básicamente por todas aquellas pérdidas potenciales que emanan o provienen literalmente porque tú no cumples con un tema regulatorio o con alguna norma o disposición. Básicamente se le conoce como el riesgo de incumplimiento. Este riesgo de incumplimiento es, hay una ley, hay un ente regulador o un ente supervisor que te pide que cumplas literalmente con una ley y tú no cumples, pues va a venir multas, sanciones o inclusive de forma grave te pueden quitar tu registro por no cumplir con ciertos aspectos legales, regulatorios o normativos. Y por otro lado, todas aquellas demandas desfavorables, aquello que puedas pensar que puedes llegar a perder por una demanda penal, civil, mercantil, judicial, laboral, cualquier tipo de demanda que tengas que sea desfavorable, se considera como parte del riesgo legal, ¿no? Evidentemente, pues estos son los dos elementos que vemos con el tema de riesgos, ¿no? De hecho, está muy interesante porque en algún momento, por ejemplo, si llegáramos a ver temas de compliance o temas de contraloría normativa, nos ayudan a mitigar o a gestionar este tipo de riesgos, ¿no? El riesgo legal. Vamos a ver que existe el riesgo tecnológico, que también es otro, también considerado como parte del riesgo operacional, que tiene que ver que cual refleja cualquier pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivado o del uso de la dependencia de los sistemas, aplicaciones, redes o cualquier otro canal de distribución. Es decir, el riesgo tecnológico tiene que ver, como habíamos comentado, con estas fallas de sistemas, caídas de sistemas, el tema inclusive, aquí voy a hablar un poquito del riesgo tecnológico, pero también se van a empezar a segregar o a dividir aspectos como el riesgo de seguridad de la información, como el riesgo informático, todo lo que en inglés se le conoce como el Information Risk Management o toda la gestión de riesgo informático o de seguridad de la información. Para eso surgen, pues evidentemente, metodologías como lo que es ISO 27001, temas de COBIT o temas de ITIL o temas de ISO 38500, todo lo que habla de una gobernanza de riesgos de TI, precisamente para que tú definas pues quién es el dueño el usuario de la información, a quién le corresponde, quién da los privilegios. El riesgo tecnológico afecta literalmente muchas cosas y ahora con la entrada de la inteligencia artificial y en los fraudes cibernéticos, aquí vamos a encontrar muchos temas de ciberseguridad, que el phishing, el mailing, el spam, el farming cibernético. O sea, nos encontramos con una gran diversidad de riesgos relacionados con la parte tecnológica. Después viene el riesgo de mercado. Este es muy sencillo hasta cierto punto, es fácil de identificar, pero es complejo de evaluar. El riesgo de mercado tiene que ver con todas estas pérdidas potenciales que una compañía va a tener por cambios en los factores de riesgo que incluyen el valor de los activos o pasivos, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices y entre otros. Por ejemplo, básicamente si tú tienes una cartera, digamos que tú tienes un portafolio de inversión y entonces empiezas a invertir en CETES, en bonos, en bondes, en treasury bills, en UMS en alguna acción, básicamente lo interesante del riesgo de mercado es que tienes que evaluar básicamente cada instrumento de forma independiente, digamos, determinar el factor de riesgo que afecta a los CETES, a los bondes, a los treasury bills, a las aceptaciones bancarias, a los PRLBs o cualquier papel que tú tengas como parte de tu portafolio, lo tienes que analizar y para eso se desarrollan metodologías como el tema del VAR. El VAR no tiene nada que ver con esta repetición cuando resulta ser que no era penal y entonces, bueno, el VAR en inglés es value at risk o valor en riesgo, y el valor en riesgo básicamente es la pérdida máxima esperada por un portafolio donde tienes ciertos instrumentos, la pérdida máxima que puedes llegar a tener, porque los instrumentos van a estar fluctuando a lo largo del tiempo, es decir, los CETES, para eso necesitas muchos modelos matemáticos, modelos como el simulación histórica, paramétrico, Monte Carlo, evalúas el backtesting, el stress testing y modelos literalmente estadísticos para poder determinar qué tanto te puede llegar a afectar la tasa de interés o el tipo de cambio si compras Treasury Bills te puede afectar con tu cartera o tu posición, ¿no? Pero también el riesgo de mercado afecta a los precios cuando tú eres una empresa como Nestlé y entonces compras futuros del café o del cacao, pues te va a afectar el tema del precio del commodity. Todo esto tiene que ver con riesgos de mercado, ¿no? Las tasas de interés, los índices, básicamente los tipos de cambio. El riesgo de crédito es muy sencillo, este sí es sencillo de entender. El riesgo de crédito básicamente es la probable pérdida que vas a tener como institución
por aquellas personas a las cuales tú les prestaste dinero y no te lo pagan, o hay una gran posibilidad de que no te lo lleguen a pagar. Ese es el riesgo de crédito, de tener una gran cantidad de deudores. La banca y todas aquellas empresas dedicadas a las instituciones de crédito que otorgan préstamos, que otorgan créditos, que otorgan financiamiento, pues básicamente tienen que evaluar el riesgo de crédito. Para eso van a empezar a surgir ciertas terminologías como el famoso apetito de riesgo, el nivel de tolerancia al riesgo, la capacidad de respuesta al riesgo, porque muchas compañías, por ejemplo, bancos, definen cuál es tu nivel o tu apetito de riesgo. Oye, pues yo estoy dispuesto, ¿cuántos millones quieres colocar este año? Pues quiero colocar 100 millones de dólares en préstamos o en créditos automotrices, hipotecarios, refaccionarios, de la bio, agrícolas, cualquier tipo de crédito o de consumo, ¿no? La tarjeta de crédito. Y entonces tú determinas cuál es el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir con tal de colocar esos millones de dólares. Muchos bancos, por ejemplo, determinan establecer un 10%, por ejemplo, de su cartera vencida. Y entonces pueden decir ellos, yo puedo jugármela con el 10% de la cartera vencida, literalmente siempre y cuando pues puedo colocar 100 millones. Es decir, no les preocupa quedarse con un 10% de cartera vencida de esos 100 millones, con tal de que el resto de los clientes que sí pagan intereses y que son muy buenos para el banco, que solamente pagan el mínimo, pues básicamente le conviene porque puede cubrir todo lo que son sus gastos relacionados con el tema de los créditos que otorgan, ¿no? El riesgo de liquidez literalmente tiene que ver con el tema de hacer como básicamente es la pérdida potencial, es que me quería adelantar, pero la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de los activos a descuento o inclusive por no poder cubrir una posición que tú tengas. Es decir, el riesgo de liquidez lo hemos vivido muchos, ¿no? Que literalmente te quedas sin dinero y necesitas pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, y entonces hay un riesgo de liquidez, que evidentemente no tengas el dinero suficiente para hacerle frente a esa eventualidad o a esa obligación. Eso tiene que ver con el riesgo de liquidez. Normalmente se mide mucho en las tesorerías. Hacen un tema del flujo de efectivo entre los ingresos menos los pasivos, perdón, los ingresos menos las salidas o los egresos, y determinas más o menos cuánto dinero vas a requerir para poder, si pides un financiamiento, o si le pides aportación de capital a los socios, o determinas qué es lo que tienes que hacer para poder cumplir con eso. El riesgo de fraude, este es muy importante, el riesgo de fraude. Evidentemente, el fraude son todas aquellas actividades que buscan verdaderamente generar un perjuicio o un daño en contra de una compañía, literalmente, básicamente con la idea de obtener un beneficio propio. O sea, el riesgo de fraude, evidentemente tenemos todo tipo de fraudes, corrupción, el tema del nepotismo, la usura, el desfalco, el tema del robo de dinero, robo de mercancía, robo de activos, robo de información, el tema de la malversación de fondos, el tema del uso indebido de los activos, el tema de los fraudes a estados financieros. Todo eso se ve también, lo vemos específicamente a través de un curso muy específico aquí que se llama Auditoría y Control Interno para la Prevención y Detección y Disuasión del Fraude, ¿no? La verdad es que es bastante bueno este curso. Pero básicamente ahí el riesgo de fraude también trae toda una metodología para poder identificar y gestionar dicho riesgo. Está el riesgo estratégico, que evidentemente el cual reflejará la pérdida potencial originada por decisiones de negocio adversas y su correcta implementación en las decisiones. El riesgo estratégico es, por ejemplo, que quieres adquirir, no sé, abrir 3 nuevas sucursales, que quieres implementar un sistema, un ERP en tu organización, algo que afecta significativamente el logro de los objetivos y que de alguna manera tenemos que estarlo vigilando y que tenemos que estarlo gestionando. Finalmente encontramos el riesgo de concentración, que es evidentemente el riesgo de concentración es como la ley de Pareto, donde tú concentras que el 80% de tus ingresos están en el 20% de tus clientes. ¿Qué significa esto? Que básicamente el 80% de lo que ganas está con el 20% de tus clientes. Si alguno de estos clientes grandotes se te va, pues vas a llegar a perder una gran cantidad de dinero respecto al tema de tus ingresos. Por lo tanto, el riesgo de concentración también hay que estarlo vigilando. Y el riesgo reputacional, ese creo que todos lo entendemos, esta mala imagen que tenemos. Hace algunos años, me acuerdo que la costeña, y perdón si soy un poco, voy a ser un poco escatológico, pero evidentemente había un video en YouTube donde había unos trabajadores de la costeña orinándose en los productos de la costeña. Y cuando yo llegaba a la tienda, pues veía la costeña, Herdes, del Fuerte, del Monte y no sé qué otro, ¿no? Y entonces yo les agarraba a todos menos el de la costeña.
por la mala imagen que generó. Eso generó una gran cantidad de pérdidas para la institución. Pregúntate hoy en día cuántas empresas por influencers o por restaurantes, hoteles o lo que sea, por un influencer puede ser afectado literalmente. Por eso tenemos que estar vigilando esto. Básicamente con esto yo terminaría la gran cantidad de riesgos que existen actualmente, los tipos de riesgos. Sin embargo, y nada más para cerrar en estos últimos 3 minutos, les voy a hablar, sí, básicamente con estos últimos 3 minutos les voy a hablar de los famosos riesgos ESG. Estos riesgos son nuevos. ¿Qué sucede con el riesgo ESG? El riesgo ESG tiene que ver con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Estos están muy en boga. De hecho, hay un curso actualmente que damos aquí en Findes buenísimo acerca de los riesgos ESG. ¿Qué significan los riesgos ESG? Básicamente los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Para no hacerlo tan largo este webinar, pero está muy interesante, vamos a dividir los riesgos ambientales. Es decir, que yo como institución, imagínense que una empresa hoy en día, voy a pensar todo lo que ellos miden, el tipo de riesgo va a empezar a medir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si soy una empresa ganadera y entonces tengo una gran cantidad de cabezas de ganado, ¿qué sucede con las cabezas de ganado? Cuando defeca o cuando echa sus heces la vaca o el toro, literalmente genera, si se acumula, que genera gases butano o gases metano. El gas metano es el gas que más contamina la atmósfera. Entonces, evidentemente, estas instituciones ganaderas tienen que estar evaluando verdaderamente sus riesgos ambientales. Pregúntate el Tren Maya, pregúntate cuánto han afectado el tema de la fauna, la flora, el tema de las playas, la contaminación que se vuelve en ríos, en aguas, en lagunas, todo lo que pueda afectar el tema de los recursos naturales, los plásticos que Pepsi, Coca-Cola y todas estas compañías generaban por años, los desechos, todo lo que afecta a la biodiversidad se ve como parte del riesgo ambiental. Están los riesgos sociales, el tema de no incluir en tu organización, el tema del famoso DIE o DEI, que es la diversidad, equidad e inclusión, el no meter personas de la tercera edad, personas discapacitadas, personas el que tú no los trates adecuadamente a los clientes, a los proveedores, que les grites, que no generes la norma 035 y que les afectes. Todo eso tiene que ver con riesgos sociales y que hoy en día son muy medidos. Tú tienes que tener a tu gente verdaderamente, pero también cómo contribuyes con una fundación, cómo contribuyes con el medio ambiente, cómo contribuyes con el entorno, con la gente, y eso es súper importante. Y finalmente, los riesgos de gobernanza. Y el gobierno es fundamental. Este tiene que ver con que no haya una transparencia, con el tema de corrupción, con el tema de que los miembros del Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas, por ejemplo, incurran en temas de actos de deshonestidad, de fraudes, que no cumplan con los deberes fiduciarios. ¿Qué es un deber fiduciario? La conducción honesta y responsable de la empresa. Por lo tanto, el que tú incumplas como empresa con un tema regulatorio o con temas de corrupción o que la toma de decisiones no respete derechos humanos, tiene que ver con una buena gobernanza. El que tú no cuentes con esta buena gobernanza es un tipo de riesgo que actualmente las organizaciones tienen que estar evaluando. Con esto termino para dar la apertura al tema de las preguntas. Inclusive hoy muchas instituciones, hay una nueva norma internacional, una revelación de información en estados financieros, que es la S1 y S2 en normas de información, normas internacionales de información financiera, donde tienes que revelar literalmente qué tanto estás afectando la capa de ozono, qué tanto estás afectando el agua. Por ejemplo, ahora ustedes lo vieron cuando la gente empezó a sacar estos dibujos a través de la inteligencia artificial y ChatGPT con el tema de hacer el tema del dibujo en caricatura, generó una gran cantidad de desperdicio de agua. Ese es el tipo de cosas que tenemos que vigilar con los riesgos ESG. Se llaman ASG en español, ambientales, sociales y de gobernanza, o en inglés ESG, que es Environmental, Social and Governance. Jóvenes, con esto yo daría por terminado la sesión. Evidentemente, pues dar oportunidad de que ver si hay alguna pregunta. Agradecerles, tenemos muchos cursos, evidentemente, y el tema de mis datos, por si a alguien en algún momento le interesa, también pues tener todo este tema de poder ir con ustedes directamente a sus empresas a dar estos cursos a través de Findes o poder acercarnos con ustedes. Mi estimado Emilio, pues no sé si adelante, si alguien quiera o tenga alguna pregunta respecto al tema de los diferentes tipos de riesgo que existen actualmente.
Eduardo, muchas gracias. Pues el espacio está abierto para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Mientras esto ocurre, bueno, al respecto, dos formas. La más sencilla es abrir el micrófono, la segunda es emplear el chat. Bien, mientras esto ocurre, recordarles que el webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro servidor de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal de YouTube se denomina Cursos Findes, sin espacio, y es de muy sencilla localización. También invitarles todos los jueves estaremos platicando, estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 8 de mayo, abordaremos el tema los diferentes tipos de equipos de trabajo. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, estamos atentos para atenderles. Este es el canal que refería hace un momento, Cursos Findes en YouTube. Sí, fíjate, don Emilio está haciendo una pregunta a Gabriel ¿Sí? acerca si la generación de metodologías para cada tipo de riesgo se ve en los cursos. Sí, la respuesta es sí contundente, mi estimado Gabriel. Por ejemplo, aquí tenemos un curso de administración de riesgo operacional, tenemos cursos de riesgo financiero, tenemos, dependiendo del curso dependiendo del tipo de riesgo que requieras atender, es el tipo de curso que se puede dar. Hay algunos cursos que por su particularidad se ven, pues la gran mayoría de los riesgos. Por ejemplo, el riesgo operacional, pues ves riesgo operativo, legal, parte del riesgo tecnológico. Hay uno específico para riesgo de fraude. Hay riesgos que vas a ver, por ejemplo, para riesgos de mercado, crédito y liquidez, que son estos riesgos llamados financieros o también riesgos discrecionales para la banca, donde se evalúan pues prácticamente el riesgo al cual estás expuesto y hay toda una metodología, ¿no? Nosotros lo que hacemos principalmente, y es una de las cosas que más manejamos aquí, por ejemplo, hay una metodología que se llama Risk and Control Self-Assessment o la autoevaluación del riesgo y del control a través de matrices de riesgos. Se les enseña la matriz de riesgos, se les enseña con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto, evaluar qué tan crítico es el riesgo y sobre todo establecer actividades de control que nos puedan ayudar a mitigar dichos riesgos, desde la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo, hasta poder presentar planes de acción que te ayuden a mitigar dicho riesgo, ¿no? Dependiendo del que requieras, ya sea un riesgo ESG, un riesgo de liquidez, un riesgo de concentración, el riesgo que sea, tenemos cursos específicos para poder atender tus necesidades, mi estimado Gabriel. Muchas gracias, Gracias, sí, sí, sí. gracias, Gabriel, gracias. Pues no sé Bien, si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta, que abra micrófono o que quiera hacerlo a través del chat. Estamos aquí precisamente para servirles. Y si no, como bien dice don Emigdio, básicamente tienes la oportunidad de escribirnos, de escribir directamente a Findes y hacer la pregunta que tú consideres y estaremos en la mejor disposición de poder contestar y resolver cualquier duda que tengas. gracias, Eduardo. Bien, son las 18:28 del día 24 de abril. Damos por culminado el desarrollo de este webinario. Gracias por estar con nosotros. Eduardo, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta Gracias, don luego. Emigdio. Hasta luego, jóvenes, que les vaya muy bien y éxito en sus empresas.